Buenas noches, hermanos, buenas noches. Ya estamos enlazados con nuestros hermanos que están vía Facebook. Gracias a Dios por la vida de ustedes que se vinieron nadando, yo creo. Está lloviendo un poquito fuerte aquí. Pero vamos a darle gracias a Dios por el estudio y les pido que oremos para disponer nuestros corazones a la palabra del Señor. Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. A pesar de una noche lluviosa, podemos sentir tu gracia, aún en esto, Señor, en estas circunstancias, porque todo obra para bien, Señor. Gracias por el esfuerzo de mis hermanos de estar aquí. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos para escuchar tu palabra en esta noche, Señor, y te pedimos que disponga nuestros corazones a la verdad. Que tu Espíritu nos enseñe tu palabra, Señor, porque Él es el verdadero maestro, el principal maestro de todas estas enseñanzas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos que están enlazados. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí y oramos por los hermanos que vienen en camino. Si alguno viene, Señor, que lo traigas con libertad, con prontitud, que lo traigas con bien a pesar de esta lluvia, y pueda integrarse al estudio del día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Ahorita que orábamos, de veras que no salió de mi corazón, sino creo que salió de la palabra que estamos estudiando. Que el maestro de la palabra de Dios no es Raimundo, el maestro de la palabra de Dios no son los pastores, el maestro de la palabra de Dios no son todos los pastores y maestros que son fieles a la palabra, sino el verdadero maestro que está atrás de esos verdaderos maestros, a ver si me doy a entender. El que potencializa al verdadero maestro de la palabra, al verdadero predicador de la palabra es el Espíritu Santo. Claro que hay maestros y la Biblia dice que deben de existir maestros. Claro que hay predicadores y la Biblia dice que deben de existir los predicadores. Pero genuinamente el que está atrás de un verdadero maestro bíblico, de un verdadero predicador bíblico es el Espíritu Santo. Él es el maestro. Y ese es el pasaje que hoy vamos a ver. Les pido que vayamos ahí a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, perdón. Y hemos estado escudriñando la palabra de Dios en este versículo, pero también asociándolo con el versículo 27. Pero veamos el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Sabemos que la unción del Santo es el Espíritu Santo. Eso ya lo hemos estudiado. Y por medio de la presencia del Espíritu Santo, de la unción del Santo en nosotros, conocemos todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Por qué conocen la verdad los cristianos? Fácil, ahí está la respuesta, porque tienen el Espíritu Santo, porque tienen la unción del Santo. Y Juan reconoce que no está escribiendo para enseñarles lo que el Espíritu Santo ya le enseñó a la iglesia, el Espíritu Santo. Simple y sencillamente Juan, como un verdadero maestro bíblico, está recordando lo que enseñó el Espíritu Santo. Entonces, veamos una realidad y creo que vamos a caer en eso, porque es lo que está diciendo a fin de cuentas Juan en este pasaje. El maestro de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, pero utiliza a maestros, a pastores, en este caso a un apóstol, para recordar las enseñanzas del Espíritu Santo. Vean el texto. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad,
sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora ven al versículo 27, porque ahí tenemos un pero maravilloso. Tenemos el primer pero en el versículo 20 y tenemos el siguiente pero en el versículo 27. Esos dos peros, si los unimos, después de la explicación de esos dos peros, encontramos el mensaje, encontramos qué es lo que está aclarando Juan. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, hablábamos el domingo pasado, hablábamos también el jueves, de que los creyentes tienen el Espíritu Santo, tienen la unción del Santo. Y a través del Espíritu Santo, esos creyentes cumplen características. El Espíritu Santo está ministrando sus vidas, está pastoreando sus vidas, está cumpliendo una función divina. Y una de las funciones divinas es que los creyentes, a través del Espíritu Santo, permanecen en la iglesia. Si una persona permanece en la iglesia a pesar de las imperfecciones de la iglesia, no es porque la persona sea muy capaz o muy resistente o que tenga mucha paciencia. No. Si una persona persiste en la iglesia, continúa en la fe, es por la obra del Espíritu Santo. Pero también si una persona conoce la verdad, sabe la verdad acerca de la realidad de la vida cristiana, acerca de Cristo, e incluso identifica falsedad, cosas que no son conforme a Cristo, no es porque la persona sea muy estudiosa, que debe de estudiar, no es porque la persona sea muy inteligente, sino porque es la obra del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Cuando un creyente conoce la verdad y cuando una persona, un creyente, identifica y separa muy bien la verdad de la mentira, es por la obra del Espíritu Santo. Es por la obra del Espíritu Santo. Habíamos hablado entonces de que esa unción es el Espíritu Santo, es la unción del Santo en el creyente. Y en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis, o sea, fue entregada, ellos no la desarrollaron, ellos no la trabajaron, sino que fue recibida, pero la unción que vosotros recibisteis de él, ¿de quién? Pues lo tenemos la respuesta en el versículo 20, del Santo, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, permanece en vosotros. Esa es la esperanza, permanece. Ahí está, nunca se va a ir. El Espíritu Santo nunca nos va a abandonar, nunca. Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que se os enseñe. Entonces, los creyentes, hermanos, somos ungidos por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan, hermanos, qué quiere decir la palabra Cristo? Ungido. Ajá. Ahora, cuando dice que tú tienes la unción del Santo, ¿a qué se refiere? Te voy a dar un poquito más de contexto, a lo mejor para que me agarres la idea. Hay anticristos que son potencializados ¿por quién? Por Satanás. Y hay un anticristo, un antiungido. Esa sería la palabra, antiungido. Esos son anticristos, antiungidos. Ahora, nosotros seguimos a Cristo, al verdadero, a nuestro Señor. Y todos los cristianos somos ¿qué? Ungidos. Somos Cristos. Somos Cristos, obviamente, no con C mayúscula, con C minúscula. Mientras que tenemos anticristos, los cristianos no somos anticristos, somos ungidos. ¿Ungidos por quién? Por el Santo. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo que hemos recibido y que permanecerá
en nosotros. Y a través del Espíritu Santo, nosotros estaremos en la iglesia, estaremos siempre ahí y conoceremos toda la verdad y sabremos diferenciar entre la verdad y la mentira. Entre la verdad y la mentira. Vayamos a 2 Corintios 1, 21, 22. Segunda a los Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, entendemos, hermanos, que el que unge es Jesucristo. Nos unge, nos cubre, nos bendice a través de su Espíritu. Y esa unción es el sello, el testimonio, la garantía de que somos de Cristo. ¿Cuál es la mayor evidencia de que una persona es cristiana? ¿Por lo que dice? ¿Porque sabe la sana doctrina? No, porque tiene el Espíritu Santo. Ahora, si tiene la unción del Santo, permanecerá, prevalecerá. El Señor lo prevalecerá hasta el final, lo llevará hasta el final. Y en ese camino, Él sabrá la verdad doctrinal de Cristo y sabrá identificar qué es de Cristo, qué es conforme a la doctrina y qué no es conforme a la doctrina. Sabrá identificar la doctrina de Cristo si tiene el Espíritu Santo, y si no lo tiene, no sabrá identificar las falsedades y caerá en las falsedades y predicará falsedades y se irá de la iglesia. Entonces, según a los Corintios 1, 21 al 22, dice que la garantía de que somos genuinamente cristianos es que hemos sido sellados por su Espíritu. Y es la garantía, arras es garantía del Espíritu en nuestros corazones. En nuestros corazones. Habíamos hablado de que en el Antiguo Testamento se ungía con aceite para consagrar a otros en el ministerio, consagrar a personas, ungir reyes, sacerdotes, jueces. Ellos eran ungidos con aceite para ser apartados para una función exclusiva de Dios. Durante siglos el pueblo ungió a muchos para apartarlos para Dios. Dios prometió que vendría un ungido mayor. Ese ungido mayor no sería un sacerdote más, no sería un santo más, no sería un profeta más, sino que desde el Antiguo Testamento el Señor prometió que mandaría a un Mesías, a un santo de Él, a un profeta, a un rey que traería libertad al pueblo y salvación. Este ungido es Jesucristo, es el ungido de Dios, es el Mesías, es el Cristo de Dios. Pero así como Dios apartó en el Antiguo Testamento a través de la unción a gente para su servicio, así como habló de que vendría un Mesías, un ungido especial, único, extraordinario, que serviría al Señor, también nosotros somos ungidos. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Entonces encontramos en este pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, versículo 27, que el Espíritu Santo no solamente permite por su obra maravillosa que nosotros continuemos en la fe, continuemos en la iglesia. No solamente el Espíritu Santo, su obra, su ministerio es de que nos hace conocer la verdad, nos enseña la verdad y también nos enseña a distinguir de la mentira, sino que también el Espíritu Santo hace que nosotros nos apartemos para Dios. Son muchos los ministerios del Espíritu Santo, hermanos, pero aquí por lo menos estamos viendo tres en este pasaje, tres ministerios
del Espíritu Santo. Entonces, por un lado, encontramos en este pasaje un contraste, porque sabemos que Primera de Juan es una epístola de contrastes, de negro y blanco, de anticristos y de cristos, de antiungidos y de ungidos. Por un lado, entonces, encontramos a los antiungidos, a los anticristos, y por otro lado encontramos al ungido, al Cristo y a sus seguidores, a los cristos, a los ungidos, a los que sirven al Señor, a los que tienen el Espíritu Santo. Estos, los que tienen el Espíritu Santo, como lo hemos visto hasta este punto, conocen la verdad, permanecen en la verdad, caminan en luz, conocen la vida, practican la justicia, practican la verdad. ¿Por qué un cristiano camina en luz? Porque un cristiano conoce la verdad, identifica las mentiras y las desecha. Porque un cristiano continúa caminando en luz. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Ustedes tienen la unción del Santo, esos no. Esos no tienen el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia? Se van de la iglesia, se van de la comunión y predican herejías. Pero ustedes son distintos. ¿Por qué? Porque tienen la unción del Santo. Entonces, estos que tienen la unción del Santo es por un propósito, es para un servicio, para una función. Vayan a 1 Corintios 12, por favor. Es más, mire, para que vean cómo estaba desde incluso en la iglesia de Corintio los grandes problemas doctrinales. Había anticristos ahí adentro, en la iglesia de Corinto. Vean el versículo 1, primero de los Corintios 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eras gentiles nos extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie, escucha esto, que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, alguien que tiene el Espíritu Santo no le dice maldición a Cristo. ¿Por qué lo dice? Porque dentro de la iglesia de los Corintios había un grupo de personas que estaban diciendo que Jesucristo era anatema. Ah, caray. Ahora fíjate lo que dice ahí. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, o sea, que tenga el Espíritu y hable por el Espíritu, dice esa barbaridad de Jesucristo. Quien dice barbaridades de Jesucristo no tiene el Espíritu Santo. Estos están diciendo que Jesucristo es anatema. Y nadie puede llamar, escucha esto, la contraposición. Aquí tenemos dos partes. Los anticristos, los que no tienen el Espíritu Santo, estos son gnósticos, siguen siendo estos mismos. Los que dicen que Jesucristo es anatema. Y está diciendo Pablo, dice, esos que dicen falsedades de Cristo no tienen el Espíritu Santo, y como no tienen el Espíritu Santo, sus palabras no son inspiradas por el Espíritu Santo. En contraparte, y nadie puede llamar a Jesús, ¿qué? Señor, no anatema. Ahora le está diciendo Señor. Nadie puede decirle a Jesucristo Señor, que es la realidad. Él es el Kyrios, Él es el Kaiser Kyrios, Él es el soberano, Él es Adonai, Él es Dios. Nadie puede decir Jesucristo es Dios, porque la expresión Señor es Dios. Nadie puede decirle a Jesucristo Dios, mi Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta,
Quien dice que Jesucristo no es Dios, no tiene el Espíritu. Y quien dice que Jesucristo es Dios, tiene el Espíritu. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora bien, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y ahí sigue la lista que no voy a profundizar ahí. Pero lo que está diciendo es que si tienes el Espíritu Santo, la unción del Santo es para un propósito. Y ese propósito, dentro de los que tiene un creyente, de identificar la verdad, de desechar la mentira, de continuar en la fe, también es para servirle a Dios. Tú tienes la unción del Santo. Y así como en el Antiguo Testamento eran ungidas las personas para servirle a Dios en un propósito, Dios te unge con su Espíritu para que tú, a través de un don que te da el Espíritu Santo, tú le sirvas a la iglesia. ¿En qué lugar? Ahí nada más los leo, no los voy a explicar. Si alguien quisiera saber un poquito más, que lea la confesión de fe de la iglesia y ahí lo explicamos. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para servirle a Dios. ¿Quién le dio ese don? El Espíritu Santo. A otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros hacer milagros. A otros profecía. Y así sigue la lista. ¿Qué quiere decir entonces? Que Dios nos ungió. ¿Para qué? Para servirle. Una evidencia de que una persona tiene la unción del Santo es que quiere servirle a su iglesia, quiere servirle a sus hermanos. Pero una persona que dice que es cristiana y no quiere servir a sus hermanos y a distancia quiere estar y ¿sabes qué? Yo soy cristiano, sí, pero desde mi casa y que me sirvan. O llega a la iglesia y no quiere servir sino ser servido, entonces habría que preguntarle si tiene la unción del Santo. Porque la unción es apartar para un propósito. Apartar para un propósito. Entonces, viendo los ministerios del Espíritu Santo, en este pasaje que estamos en Primera de Juan nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos permite continuar en la fe, no claudicar de la fe, nos permite saber la verdad e identificar las mentiras. Y también nos da a entendemos que tenemos un propósito para servirle a Dios. Entonces, esa unción la recibieron estas personas. Vete al versículo 27, regrésate a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero a la unción que vosotros recibisteis, o sea, ahí está hablando vosotros, pronombre, plural. ¿Quién es vosotros? ¿Los anticristos? No, la iglesia. O sea, tú recibiste esto. No es que tú la hayas generado, sino que tú la recibiste. Pero la unción que vosotros recibisteis, o sea, se refiere a la iglesia, de Él permanece en vosotros, o sea, continuidad, estará con ustedes, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque la recibiste y permanece en vosotros. Ahora, antes de llegar a este punto controversial, que incluso seguramente ya lo están viendo ustedes, lo que está diciendo aquí, recibisteis, se refiere a una realidad. Cuando uno ve la expresión en griego, hermanos, de ese verbo recibisteis, recibisteis,
Realmente la composición, porque algo que me han estado enseñando ahí en griego es que el griego koiné, o las expresiones en griego, los verbos, más allá de los tiempos, los verbos griegos no presentan, no quieren expresar el tiempo pasado y futuro, sino la calidad de la acción. Para un verbo en griego, lo más importante no es el pasado, el presente y el futuro, sino la calidad de acción que se está haciendo en ese momento, ya sea pasado, presente y futuro. Lo más importante es la calidad de la acción. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Juan, en la expresión recibisteis, es de que esa expresión se refiere a una acción total, a una acción que se hizo una vez, una sola vez y para siempre, de una sola vez y por todas. Una realidad. O sea, ustedes realmente son cristianos, ¿por qué? Porque recibiste esto, porque ustedes lo recibieron. ¿Lo recibieron para qué? ¿Para perderlo? No, fue recibido una vez y para siempre. Es lo que se refiere la expresión. Entonces, en el Antiguo Testamento se ungía profetas, ya lo hemos dicho, sacerdotes, reyes. En el Nuevo Pacto, los ungidos, los profetas, los sacerdotes y los reyes son los cristianos. En el Antiguo Pacto, David era rey. En el Antiguo Pacto, Aarón era rey. En el Antiguo Pacto se ungían también a los jueces. En el Antiguo Pacto se ungían a profetas, sacerdotes y reyes. Pero los ungidos del Nuevo Pacto son los cristianos. Vayan a 1 de Pedro 2:9. Todos los cristianos somos ungidos, todos. Por lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 20, todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Y como tenemos el Espíritu Santo, entonces, hermanos, en nosotros se cumple esos ministerios. Escuche lo que dice en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? La iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real que, espérame, ¿yo sacerdote? Sí. Mas vosotros sois linaje que escogido. Dios los escogió y los ungió y los apartó. ¿Para qué? Para ser un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. ¿Para qué? ¿Para qué eres sacerdote? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios te ungió, Dios te llamó, Dios te apartó, Dios te comisionó como sacerdote. ¿Para qué? Para que estando Dios en gloria y el pueblo pecador en la tierra, tú te conviertas en un sacerdote intercesor entre Dios y los hombres. Por eso Pablo dice que a nosotros nos dio el ministerio ahí se me fue el nombre. ¿De qué, hermana? De la reconciliación, correcto, gracias, hermana. Porque llevamos el mensaje de reconciliación, que es el evangelio. Entonces nosotros somos sacerdotes, somos ungidos. ¿Para qué? Para ser intercesores entre Dios y el pueblo. Obviamente el intercesor está en el cielo, el ungido. Recuerda una cosa, ungido con U mayúscula solamente uno. Ungidos con U minúscula, la iglesia. Y si el ungido hizo lo que hizo, le comisionó a su iglesia, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que yo les enseñé como el ungido.
Ustedes son ungidos con U minúscula. Tienen el Espíritu Santo, tienen un ministerio, han sido apartados. Ustedes tienen que desarrollar eso. Vayan a Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. Apocalipsis 1:6. Para Dios, su Padre. ¿Quién nos hizo? Jesucristo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Nos ungió con la unción del Santo. Nos apartó para hacer ¿qué? Reyes, gobernaremos junto con Él, y sacerdotes. Para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él, no a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el ungido con U mayúscula. Nosotros somos ungidos con U minúscula. Entonces nosotros somos reyes, sacerdotes, profetas con minúscula. Tú también eres un profeta. Yo soy un profeta. No en el sentido, hermanos, de traer nueva revelación, porque eso ya no existe. Un profeta de Dios es el que predica la palabra de Dios, lo que Dios ya escribió en este libro. Cuando alguien abre este libro y explica este libro, predica este libro sin alterar este libro, es un profeta de Dios porque está hablando la palabra de Dios. En el sentido de lo que Dios ya habló. No en el sentido de muchos que dicen que son profetas, que tuvieron un sueño, una alucinación, que Dios les habló en la noche, que soñaron, que oyeron una voz quién sabe de dónde y que Dios les dijo, y vienen y pretenden decir que son profetas de Dios porque traen una nueva revelación. Eso no es, incluso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros somos los ungidos porque Dios nos ungió para ser, para Él, para su gloria, sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros entonces recibimos la unción del Santo, la recibimos de Él. Recibimos la unción del Padre a través de Cristo. A través de Cristo nosotros podemos tener esa unción y obviamente el mensajero de Cristo fue el Espíritu Santo. Ese fue el medio por el cual nosotros recibimos esa unción. Vayan a Juan 14:26 para reafirmar esto. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí el Señor Jesucristo está prometiendo que vendrá el Espíritu Santo. Vendrá el Espíritu Santo y Él no solamente nos ungirá, sino que también nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él les enseñó. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, es el maestro que continúa la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el maestro que continuará la obra de enseñanza que el Señor Jesucristo empezó. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unción. No es un aceite. Nosotros no somos ungidos con aceite, sino que nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. No necesitamos ser ungidos con aceite. Como muchos dicen, es que ¿sabes qué? Tú tienes que recibir el Espíritu Santo a través de la unción del aceite. Y hay iglesias donde te preguntan, ¿ya te ungieron con aceite para recibir el Espíritu Santo? Y si no estás ungido con aceite, no tienes el Espíritu Santo, según ellos. No, nosotros ya recibimos la unción del Santo, que no es aceite, sino la unción del Espíritu Santo
a través de la salvación. Y eso lo explicábamos la semana pasada, el domingo me parece. Esa unción con el Espíritu Santo no es con aceite, no necesitamos ser ungidos con aceite. Nuestra unción con el Espíritu ocurrió históricamente, así como en el Pentecostés, en Hechos 2, si recuerdan, ahí descendió el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo ungió a la iglesia primitiva, a la iglesia inicial. Ese fue un hecho irrepetible, único, visible y extraordinario. ¿A qué voy con esto? El hecho de Pentecostés, el evento de Pentecostés fue un evento histórico. ¿Qué quiere decir? No se puede volver a repetir. No podemos agarrar y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer el evento del Pentecostés aquí. Vamos a empezar a orar y es más, nos vamos a juntar 120, si hubiera 120, ¿verdad? Y vamos a hacer el evento, ¿cómo se llama? Del aposento alto y vamos a reproducir otra vez el evento del Pentecostés. No es posible, porque el evento de Pentecostés fue un evento histórico, único, extraordinario. La pregunta aquí es, ¿cuántas veces ha muerto Cristo? Una. ¿Podemos repetir eso? No. Ahora, el evento del Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, lo que pasó en ese momento, ¿se puede volver a repetir si es un evento histórico? No. Ese evento, hermanos, es histórico, irrepetible, único, visible y extraordinario. En la fe, hermanos, ¿cuántas veces naciste de nuevo? Una. ¿Se tiene que volver a repetir? ¿Será válido entonces que te digan, ¿sabes qué? Entonces te tenemos que volver a poner aceite para que vuelvas a nacer. Ajá. Tu nacimiento, así como nació la iglesia en el Pentecostés, tu nuevo nacimiento fue un solo evento, irrepetible, extraordinario, único, visible. ¿Por qué? Porque en ese momento empezaste a cambiar para la gloria de Dios. Ajá. Pero fue una sola vez. El fundador de la iglesia metodista, John Wesley, un hombre de fe, un hombre cristiano, pero un hombre que de repente se desviaba de la sana doctrina. Él decía que un cristiano, fíjate, el fundador de la iglesia metodista, ¿por qué se llama los metodistas? Porque realmente John Wesley era extremadamente metódico, era sistemático, o sea, todo hacía sistema. Y de los métodos de John Wesley, la iglesia metodista fue llamada así. Pero John Wesley, en lugar de ver la Biblia, empezó a ver su condición espiritual y él decía, ¿por qué yo no me puedo consagrar a Cristo como muchos que veo por allá, que veo tan entregados al Señor? Entonces él empezó a decir, es que ¿sabes qué? Necesito un segundo evento de consagración. Ya soy cristiano, pero necesito un segundo evento de consagración donde venga el Espíritu Santo, me llene y en ese momento ya me consagro. Ya soy cristiano, todavía no tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía no me consagro, pero cuando venga en un segundo evento de consagración, yo me llenaré del Espíritu Santo y ahora sí me consagraré para Cristo. Eso es falso. Eso no es cierto. ¿El Espíritu Santo vendrá después de que eres cristiano? Recuerda lo que dice Pablo a los romanos. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. La evidencia, hermanos, de que somos cristianos es que está el Espíritu Santo. Él es el sello, la garantía de nuestra redención. No hay tal cosa como, primero eres cristiano, no tienes el Espíritu Santo y después tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Eso lo plantó John Wesley en los años de 1800 y tantos, hermano. Y desafortunadamente de ahí empezó un movimiento.
al grado de que hoy tenemos iglesias que creen que tienes que ir a un evento para que te pongan el Espíritu Santo, para que te ministren el Espíritu Santo. Ya eres cristiano, pero te falta el Espíritu Santo. Y para que recibas el Espíritu Santo te tenemos que ungir con aceite, para que recibas el Espíritu Santo. No hay cosa más falsa, no hay cosa más falsa que eso. El nacimiento de un cristiano, la regeneración de un cristiano, el recibir el Espíritu Santo se da una sola vez y para siempre. Y para siempre. Entonces, así como pasó en el Pentecostés, que fue un hecho irrepetible, único, visible, extraordinario y histórico, de la misma forma cada creyente, en el momento de su conversión, el Espíritu Santo entró a su ser de una forma extraordinaria y evidente. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento esa persona empezó a cambiar para la gloria del Señor. Sí, Lalo, a ver si te escuchan los hermanos. Sí, es una falta de conocimiento de la palabra. Ahora, aquí el asunto es ese. Si a través de la unción del Santo conoceremos toda la verdad y sabremos que ninguna mentira procede de la verdad, o sea, tendremos discernimiento, esto es verdadero, esto es falso. De inmediato dices, tengo la unción del Santo, conozco toda la verdad, sé la verdadera doctrina y de inmediato me doy cuenta cuando esto es una herejía. Ahora, imagínense, esto sí está peligroso. Porque si a través del tiempo la iglesia ha aceptado tantas herejías y predican tantas herejías dentro de la iglesia, la pregunta es, ¿esas iglesias, esos congregantes, esos pastores, esos maestros, tendrán la unción del Santo? Cuando realmente están predicando cosas que son contra Cristo, anticristianas, antibíblicas, déjate de cristianas, antibíblicas. Porque desafortunadamente, hermanos, la iglesia está forjada hoy por cultura cristiana. Quiero que veas la diferencia entre cultura cristiana y cultura bíblica. Oye, ¿por qué te ungen con aceite para recibir? Es que la iglesia donde estaba sí le hacían. Y vas y le preguntas al pastor que está haciendo eso, ¿por qué tú los embadurnas todos con aceite para que reciban el Espíritu Santo? ¿Y quién te enseñó eso? Pues la otra iglesia donde estaba. Y luego te vas y la otra iglesia donde estaba. Y la otra iglesia, pero dime en la Biblia dónde dice eso. No, es que así me lo enseñaron. ¿Eso cómo se llama? Tradición. Tradición evangélica. No bíblica, evangélica. Así me lo enseñaron y así lo hago. Y todavía se salen de otras iglesias, de esas iglesias, ponen su iglesia para hacer ¿qué? Lo mismo que la otra. Y eso es lo que nos estaba pasando desafortunadamente. Queríamos hacer lo mismo que la otra. Nada más llamarle de otra forma para que no nos acusaran de robo, plagio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ponle otro nombre nada más, pero hacer lo mismo. No, la iglesia no se dirige por cultura evangélica. La iglesia se dirige por lo que dice la palabra de Dios. Como les decía, John Wesley supuso que necesitaba una segunda unción. Una segunda unción. Tenía el llamado, pero ahora necesitaba la consagración a través del Espíritu Santo. Le faltaba el Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a John Wesley? Subió un barco, empieza la tempestad. Él, siendo cristiano, no tuvo la certeza, ¿no? Hace ratito hablaba con unos hermanos y ese día que hicimos el desalojo, que salimos acá, pues salimos, hermanos, no porque tengamos miedo. Tenemos la certeza, hermanos, de quién somos y a dónde llegamos. Y si hay un temblor, hermano, y si nos cae la losa encima, morir es ganancia. No estamos corriendo como gallinas que no tienen esperanza. Nosotros sabemos a dónde vamos. Pero John Wesley se sube a un barco y empieza la tempestad
y empieza a tener un miedo impresionante. Y resulta que en el mismo barco venían un grupo de hermanos cristianos, los moravos, mejor dicho, los moravos, y le impresionó ver a los moravos. ¿Por qué? Porque ellos, siendo cristianos, estaban tranquilos, orando. Y John Wesley se acerca y dice: bueno, ¿por qué ustedes están tranquilos si esto se va a hundir? Dice: hermano, tranquilo, sabemos cuál es nuestro destino. Entonces, cuando vio esa tranquilidad de estos creyentes contra su incertidumbre, John Wesley dijo: no, es que entonces me falta todavía algo. Ya fui llamado, pero me falta el Espíritu Santo. Fíjate, todo lo resolvió ahí en sus propias conjeturas, pero no lo resolvió estudiando la palabra de Dios. Ese fue el gran problema. Ahora, no te estoy diciendo que los metodistas sean herejes, no te estoy diciendo, tienen fallas doctrinales, pero son hermanos. John Wesley fue un gran hombre de Dios, ¿no? Pero ese es el problema, hermanos, cultura cristiana. Eso se imaginó aquel pastor, lo enseñó y lo transmitió. No, no es así. No es así. Entonces, hermanos, como pasó en el Pentecostés, así fue. Vino el Espíritu Santo y transformó todo. ¿Cuántas veces vino? Una sola vez. ¿Para qué? Para quedarse con su iglesia. Vino una sola vez para quedarse en tu vida y no irse nunca más. Porque Él es el sello, es la arra, la garantía de tu conversión. Y como dice aquí Juan, permanece en vosotros. En ustedes está la unción del Santo, el Espíritu Santo. Entonces el creyente es ungido, es apartado, santificado, es escogido, es capacitado por la obra del Señor. Toda la iglesia es de ungidos. No hay tal cosa como un solo ungido dentro de la iglesia, ya lo hemos hablado. Todos somos ungidos, la iglesia es ungida. Todas las personas son ungidas, todos los cristianos son ungidos. No hay tal cosa como cristianos de a pie y los ungidos. Ni siquiera el pastor o los pastores. Porque de repente dicen: ¿sabes qué? El ungido no, el pastor o los pastores, ¿no? Ellos son los ungidos. Un pastor es hombre, es pecador, se equivoca. ¿Ungido con U mayúscula? No. Un pastor debe ser ungido, un llamado a salvación, y debe de estar ungido por el Espíritu Santo, como todos. Pero un pastor se equivoca, un pastor es pecador, un pastor necesita ser ministrado, necesita ser pastoreado. Un pastor no es un ungido intocable, como muchos lados donde no te metas con el ungido de Jehová, ¿no? Ay de aquel que se meta con el ungido de Jehová. Uy, si tocas al pastor se te viene la maldición. No, el ungido es el Señor y un pastor es imperfecto. Y si no me creen, pregúntale a Laila y a él les dirá qué tan perfecto es su servidor, ¿verdad? Muchos dicen: no, pastor, es que usted, vaya a mi casa. Le digo: si yo me quedo 3 días en tu casa, me corres, me regresas ya, o sea, me regresas, ¿no? El ungido es Jesús entonces, y los ungidos somos nosotros, no es que hay un grupo de ungidos. En una ocasión me contaba Toño Ortega que había una hermana dentro de la iglesia que cuando veía a los pastores, porque allá la iglesia donde pastoreaba Toño Ortega, no sé si sigan siendo 5, creo que no, ahorita son 4, la verdad es que no sé, Dios los bendiga a nuestros hermanos, pero había una hermana que les decía, se acercaba cuando estaban los hermanos platicando, los pastores, y les decía: bendito el Señor que se reúne el Sanedrín de la iglesia. El Sanedrín de la iglesia. No, hombre, imagínate. Los pastores se pusieron al brinco. ¿Nos estás diciendo que somos una bola de corruptos, fariseos? ¿Qué es? Sanedrín, mangos, ¿qué? O sea, somos ungidos, pero no somos más que ustedes.
Un pastor es oveja. Un pastor es oveja. Debe de oler a oveja, de cuidar al rebaño, pero sigue siendo oveja. Un pastor es autoridad mientras que predica la palabra. Cuando se sube aquí y predica la palabra, tiene la autoridad, no él, la autoridad de la palabra. Pero en cuanto se baja, es un hermano más. Que si le dices hermano, lo llamas por su nombre, no tendría que haber problema porque simple y sencillamente es un ungido como tú, como todos los cristianos. No hay tal cosa como los ungidos, porque si fuera esa situación, pues entonces seríamos mormones, seríamos de la luz del mundo, seríamos católicos romanos que decían que los ungidos son los sacerdotes, y eso, hermanos, no es así. Todos los líderes espirituales que realmente, hermanos, están en Cristo, son ungidos como todos los demás. Tú tienes la unción del Santo, tú tienes el Espíritu Santo, yo lo tengo, y eso nos hace iguales. Y lo maravilloso, hermanos, es que tanto las mujeres y los hombres tienen el mismo espíritu. Espiritualmente delante del Señor somos iguales los hombres y las mujeres. Son exactamente iguales. Y el Señor no hace excepción de personas. La mujer tiene el Espíritu Santo y tiene el valor espiritual que Dios le ha dado. Y el mismo espíritu que mora en la mujer, mora en el hombre. Obviamente con roles distintos. Con roles distintos. Entonces, no hay tal cosa, hermanos, como ungidos. Lo que sí dice la palabra de Dios en Hebreos 13, 17, si quieres vamos ahí nada más para verlo. Casi al final de la epístola, el autor de Hebreos dice esto. Hebreos 13, 17. Entre todos los ungidos, respeta a la autoridad. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, todos somos ungidos, sí. El pastor es igual que todos, sí, pero tiene una autoridad delegada que en muchos aspectos se tiene que respetar. Pero no hay tal cosa como ungidos intocables. Aun cuando hay pecado, incluso si hubiera pecado en un pastor, se tiene que confrontar en presencia de 2 testigos. Pero no es un intocable. No es un intocable. No es un intocable. Entonces, ahora vayamos a esto. Versículo 27. Regresemos allá, primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. O sea, la unción que vosotros recibisteis, iglesia, dice Juan, ¿de parte de quién? De él, del santo, como lo dice en el versículo 20, permanece en vosotros. Está con ustedes y nunca se irá. Su ministerio se cumplirá. Ustedes no serán de la iglesia, no negarán la fe, prevalecerán, permanecerán. Ustedes conocerán la verdad siempre. Identificarán las mentiras. ¿Por qué? Porque la unción del santo siempre estará con ustedes, nunca se irá. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Este versículo es controversial, hermanos, porque tú te vas a dar cuenta a través de la historia de la iglesia que se han generado como 2 movimientos dentro del cristianismo. El movimiento de la palabra y el movimiento del espíritu. Y creo explicártelo.
Hay cristianos que dicen, yo me guío por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me habla en el corazón, me habla a través de sueños, me habla a través de expresiones que veo alrededor. El Espíritu Santo me habla y me habla y me habla. Yo soy un cristiano espiritual y el Espíritu Santo es el que me habla. Y por otro lado hay un movimiento de cristianos que dicen, Dios me habla a través de la palabra. Dios me habla cuando hago un estudio. Dios me habla cuando voy a un estudio, escucho el estudio y estoy viendo la palabra de Dios y a través del estudio bíblico, a través de la palabra, Dios me habla. Nosotros somos de esos. Hay otros que dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito que nadie me enseñe. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. Probablemente es el único versículo que se saben, ¿no? Porque no recurren mucho a la palabra. Pero ellos dicen, a mí no me enseña nadie más que el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, usted no me puede enseñar, porque a mí el que me enseña es el Espíritu Santo. ¿Tú crees que realmente Juan esté diciendo eso? De veras que las peores barbaridades que he oído de un cristiano, los he oído de los que dicen que les habla el Espíritu Santo. En una ocasión uno me dijo, Dios me dijo que me divorcie a través del Espíritu. El Espíritu Santo vino y me dijo, divórciate. Y después de que yo lo ministré y lo exhorté y le dije que era un gran error, cuando se divorció por su necedad, me manda un mensaje por WhatsApp y me dice, el Espíritu me dio la victoria, ya me divorcié. Y la otra vez uno de esos del movimiento del Espíritu, y yo, mira, no es, o sea, el Espíritu Santo está y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo toma la palabra, hermanos, para guiarnos a la verdad. La palabra es la espada del Espíritu, Efesios 6, o sea, la palabra es la espada del Espíritu. La palabra y el Espíritu no son dos cosas aparte. A mí me habla el Espíritu y a ti te habla la Biblia. No, si te habla el Espíritu Santo, te habla a través de la Biblia. No, son dos cosas aparte. Un día me invita a otro de los del movimiento del Espíritu y me invita a comer. De veras que ese día yo creo que hasta el mole que pedí me soltó el estómago del coraje que estaba haciendo. Y te empiezan a decir sus misticismos. No, hermano, deja de platicarte. Estaba yo en un momento así orando y en ese momento se abrió el cielo y sentí como el Espíritu descendía y me empezó a hablar. Te quieren apantallar con sus eventos. Tú dices, híjole, miserable de mí. Yo nunca he tenido ese privilegio de que se abran los cielos, el Espíritu Santo descienda, vea como que viene como paloma, entre en mí. No, entonces yo soy un cristiano de a pie. No tengo la unción. Y te empiezan a enredar. Y luego me sale con el asunto de que yo tengo que buscar a otra mujer y abandonar a esta, porque simple y sencillamente no es espiritual. ¿Eso te dijo el Espíritu? Sí, hermano, eso me dijo. Pues hablaste con Satanás. Porque eso no lo dice el Espíritu Santo. De las dos veces, hermano, es el ejemplo que tengo bien presente. De las dos veces que me dijeron que el Espíritu Santo les dijo que se divorciaran, las dos veces yo les dije, tú hablaste con el diablo, porque el Espíritu Santo inspiró la palabra y en la palabra dice que Dios nunca pensó en divorcio, nunca. Mateo 19, si no, léelo. Nunca el Espíritu Santo ha hablado de divorcio y el Espíritu Santo no va en contra de la palabra. Tú lo que necesitas ser enseñado por el Espíritu a través de la palabra. Y no salgas que no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Tienes mucha necesidad de que te enseñen. Entonces este pasaje es controversial, hermanos. Porque déjame decirte una cosa, y platicábamos el lunes con un grupo de hermanos que estamos ahí estudiando la palabra de Dios. Tú tienes que, en el momento de leer la palabra de Dios, tú tienes que respetar el contexto del pasaje. Si tú agarras esta expresión del versículo 27, ve el versículo 27, por favor.
y agarras nada más esta expresión, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, y lo sacas de ahí, ¿qué te dice? O sea, haz de cuenta que no ves nada de arriba ni nada de abajo, nada más agarras ese versículo y lo sacas. Pues si lo sacas nada más de ahí, pues es lo que vas a entender. Yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe. Sí, pero ¿ya leíste arriba? ¿Ya leíste abajo? Hermanos, la palabra de Dios es una cadena que no se puede romper. Tú no puedes agarrar y arrancarle un eslabón a la cadena, porque entonces pierdes toda la hermosura de la cadena. Por ejemplo, John MacArthur dice que es un crimen que tú agarres una joya, un anillo que tiene una montura hermosa de oro labrado y todo ese tipo de cosas, y aparte tiene una piedra preciosa, y agarras la piedra y se la arrancas, y agarras la piedra aquí y dejas la montura del otro lado. O sea, dices, oye, ya le quitaste la hermosura a la joya, o sea, tenías que contemplarla toda, no es nada más una parte. Y eso lo habla, por ejemplo, de 1 Corintios 13, de la preeminencia del amor, que normalmente toda la gente saca de contexto la preeminencia del amor. Si tú sacas de contexto estas palabras y nosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, y lo sacas de ahí, tú vas a decir, ¿qué es eso? A mí no me enseña nadie más que el Espíritu Santo. No, eso es un gran error. Porque realmente, hermanos, lo que está diciendo Juan es totalmente de lo contrario. El Espíritu Santo te ha enseñado. Juan está diciendo, yo les estoy recordando lo que el Espíritu les enseñó. No tienen necesidad, ¿por qué? Porque tienen el mejor maestro. Pero la Biblia nunca descarta el hecho de que un creyente y que la iglesia necesita maestros para ser enseñada. Obviamente esos maestros, ¿qué deben de tener para enseñar la verdad? La unción del Santo. Si tiene la unción del Santo, predicará la verdad, enseñará la verdad e identificará de inmediato las mentiras. Nunca la Biblia, hermanos, ha enseñado de que un cristiano es autodidacta. Nunca la Biblia ha enseñado que un cristiano, la única forma o fuente de cómo se llama de enseñanza es el Espíritu Santo. Quiero aclararte una cosa, el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Y los maestros bíblicos y predicadores bíblicos son guiados por la enseñanza del Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, nadie, ¿no? Entonces, en este pasaje controversial, hermanos, no podemos nosotros alterarlo, porque simple y sencillamente tenemos que dejarlo en el entorno donde está. Y si nosotros lo dejamos en el entorno donde está, nos damos cuenta que el creyente recibe el Espíritu Santo en ese momento de la conversión. Si hablamos incluso de un aspecto más general de la palabra de Dios, el Espíritu Santo mora y enseña la verdad al creyente. Gracias al Espíritu Santo, el creyente entenderá la palabra. Antes, hermanos, antes de nuestra conversión, antes de que no estuviera el Espíritu Santo en nosotros, leíamos la Biblia. ¿Y qué era para nosotros la Biblia? ¿Qué era? Una locura. Era una insensatez. Vete a 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿quién es el natural? ¿Como el yogur natural? ¿No? ¿El hombre natural quién es? El inconverso. El que se rige ¿bajo qué? Bajo sus filosofías propias. El que dice Santiago que tiene una filosofía animal, terrenal y diabólica.
Y el que tiene su filosofía basada en sus propios conceptos, esa filosofía de vida es terrenal, porque no trasciende, animal, almática, no ve más allá de sus propias narices, y diabólica, porque siempre va a ser opositora de Dios. Entonces, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él es locura. Entonces, antes de nuestra conversión leíamos la Biblia y ¿qué pasaba? ¿No? ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Cómo vienes a decirme que Dios creó en 6 días naturales todo lo que existe y que la tierra tiene de edad no más de 10,000 años? O sea, por favor, si no has visto ahí los libros de biología, de ciencias naturales, donde dice que la tierra tiene millones de años y tú me dices que la Biblia dice que la tierra no tiene más de 10,000 años, por favor, qué estupidez. El hombre no capta. Es una locura lo que estás diciendo. Y como dice el autor de Hebreos, dice en esa apreciación de la creación, si uno entiende, hermanos, que Dios creó, fue el creador en Génesis, y que hizo el mundo en ese tiempo, y que hizo al hombre, es por la fe, y porque la Biblia lo dice. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? ¿Qué le falta? La unción del Santo. No las puede entender porque se han de discernir que espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Tú ya tienes la unción del Santo, dice Juan. No necesitas que nadie te enseñe porque ya tienes al maestro por excelencia. Pero la iglesia sí necesita recordar lo que el Espíritu ha enseñado a través de los apóstoles, a través de los maestros. Hermanos, nunca la Biblia ha dicho que no necesitamos a maestros y que nada más con el Espíritu Santo. No, tú tienes al maestro por excelencia. Pero la iglesia, hermanos, necesita maestros. Mira, vete a Efesios. Efesios 4:11. Fíjate, 11. No, espérate, es que yo tengo la unción del Santo, entonces el Espíritu Santo es el que me enseña y tú no puedes venirme a decir cosas acerca de la Biblia, porque aquí a mí el que me enseña es Dios, el Espíritu Santo. Y yo no necesito maestros. Yo no necesito una hermana que sepa más Biblia que yo para exhortarme. No, permíteme, hermana, a mí no me vengas a decir porque yo tengo la unción del Santo y a mí nadie me enseña. No, error. Ve esto, lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo, ¿quién? Él mismo, o sea, fíjate el énfasis, él mismo, Jesucristo, la cabeza de la iglesia, al que mandó al maestro, el que enseñó 3 años a sus discípulos y les prometió que después de que él se fuera, mandaría al Consolador, al Maestro, para que el Espíritu Santo les enseñara, siguiera enseñando todas las cosas que les enseñó.
El dueño de la iglesia dice esto, y él mismo constituyó a unos profetas, a otros, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, tenemos el Espíritu Santo y no necesitamos maestros. No, necesitamos maestros levantados por Cristo. Él mismo constituyó, a través de llamarlos a salvación y de ungirlos y ponerles el Espíritu Santo, a maestros que enseñen la verdad. Entonces, hermanos, es horrible que un cristiano salga con el asunto de que a mí no me enseñas. Todo cristiano debe de ser enseñado. Dicho sea de paso, hermanos, esa expresión pastores y maestros, la palabra "y" en el griego es "kai". Y "kai", hermanos, puede ser "y" o "también". Nosotros creemos que lo que está diciendo aquí Juan está diciendo pastores, también maestros. O sea, ¿qué está diciendo? Que un pastor debe de ser un maestro bíblico. ¿Por qué? Porque hay iglesias donde dicen, no, el pastor maestro no. No, él es pastor, él pastorea ovejas, pero él no sabe de la palabra de Dios, para eso están los maestros. No, lo que nosotros creemos es que ahí dice pastores, también maestros. Un pastor debe ser un maestro de la palabra de Dios. Debe de ser un maestro de la palabra de Dios. Deben enseñar la sana doctrina. Vete a 1 Timoteo 5:17. O sea, no podemos salir con el asunto de a mí mi maestro es el Espíritu Santo y no tengo necesidad de que nadie me enseñe. No, sí tienes necesidad, porque incluso en el pasaje que acabamos de ver dice que el Señor Jesucristo levantó a maestros, ¿para qué? Para la edificación, para hacer madurar a la iglesia. Si no hay enseñanza, la iglesia no madura. Si no hay enseñanza, la iglesia no madura. Sí, Aarón, con gusto. Ay, mi hermano, no te escucho. Con esto de la lluvia que está bien. Quítate si quieres el... Ajá. Exacto, Aarón, exacto. Ahí está. Cuando tú escuchas a un pastor, a un maestro, predicar la verdad, tú lo primero que puedes identificar es, tiene la unción del Santo. Pero si tú tienes la unción del Santo, el Espíritu Santo, y escuchas a alguien que no está predicando la verdad, ¿qué tienes que hacer? No, pues ni modo, es su bronca. Mira, no, ese no tiene la unción del Santo. No tiene la unción del Santo, y como yo tengo la unción del Santo, yo identifico luego el error y confronto el error. Entonces, imagínense, esa es una situación pues evidente. O sea, el Espíritu Santo no solamente, hermano, nos hace identificar la verdad, sino también nos hace identificar el error. Porque ninguna mentira procede de la verdad, ¿o sí? Ninguna. Enfático, ¿o qué? Un verdadero pastor, un verdadero maestro que enseña, que tiene la unción del Santo, ¿sacará de la verdad supuestamente mentiras? No, no es así. Entonces imagínate la condición espiritual de muchas iglesias que predican un montón de tonterías, herejías, porque les decía a unos hermanos el lunes, ¿verdad? Tengamos cuidado con lo que predicamos. ¿Por qué? O lo que enseñamos. Porque o puedes decir una tontería, que ya está mal, o puedes decir una herejía, que eso sí ya estuvo más grave.
Cualquiera de las dos son graves, pero herejías, eso ya está tremendo. Miren, vayan a 1 Timoteo 5:17. Para que vean que sí, o sea, no es que podamos salir como ese movimiento del Espíritu que dicen, ¿sabes qué? La Biblia no. A mí me habla el Espíritu directamente, a mí me revela la voluntad de Dios directamente el Espíritu Santo, a través de lo que siento, a través de lo que sueño, a través de lo que experimento. A mí me habla el Espíritu Santo así. A ti Dios te habla a través de la palabra, pero a mí me habla el Espíritu Santo directamente a mí y no tengo necesidad de que nadie me enseñe. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honorario, de doble paga. A los ancianos de la iglesia que gobiernan bien la iglesia, págales el doble, dice ¿cómo se llama? Pablo a Timoteo. Mayormente a los que trabajan en predicar y ¿qué? Enseñar. Imagínate, no tenemos necesidad de que vengan aquí maestros a enseñarnos. Nos habla directamente el Espíritu Santo y hoy te habló de esta forma a ti, otra forma. ¿Para qué gastamos pagándole a los pastores que predican y enseñan con doble honor, doble sueldo? No, hombre, ahórrate esa lana, si ya todos tenemos la unción del Santo. Esa palabra doble honor no se refiere a que llegues con el pastor y ay, pastor, le rindo honores. No, la palabra en griego se refiere honorario, paga. A esos págales, fíjate, todavía está diciendo, reconóceles que se están dedicando a eso. Ahora, aquí va a venir esto. 1 Timoteo 2:12. Tomemos estos 5 minutos. Les agradecemos a nuestros hermanos que están en línea su paciencia. Pero aquí también está lloviendo, hermanos. ¿Para qué nos salimos a mojarnos? Mejor nos quedamos a ver si se tranquiliza y mejor nos quedamos escuchando un poquito más de la palabra. Aprender más. 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar. Ay, Dios mío. Ahí sí ya hay una prohibición. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hay iglesias donde las mujeres enseñan, predican. Y la Biblia está diciendo que ellas sí no pueden hacer eso. Y quiero ser claro en esto, no es que la Biblia sea machista, no es que la Biblia sea pisotee la dignidad de la mujer, te lo acabo de decir. En Gálatas 3, si no me equivoco, 16, en Gálatas 3 incluso el apóstol Pablo dice una realidad absoluta. Jesucristo salvó tanto hombres como a mujeres. Y la Biblia enseña que tanto el hombre y la mujer tienen el mismo Espíritu Santo y delante de Cristo, delante del Señor, los hombres y las mujeres somos absolutamente iguales, porque tenemos el mismo llamado, la misma unción, el mismo Espíritu. No es que los hombres tengan más Espíritu y menos las mujeres, no, somos iguales delante de Dios, pero con roles distintos. Vean el versículo 11. La mujer aprende en silencio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se quede callada? ¿Que no hable en la iglesia? Porque de repente las hermanas llegan y me dicen, oiga, entonces aquí no puedo hablar. Aquí no puedo hablar porque la iglesia de allá no dejan hablar a las mujeres. Ay de la mujer que levante la mano y que hable. ¿No debo de hablar? No, mala interpretación de la palabra.
Lo primero que está diciendo el apóstol Pablo está diciendo, la mujer aprenda. Wow, aprenda. Cuando en el tiempo de Juan, la mujer, según los griegos y según los hebreos ya incluso por un concepto equivocado, no bíblico, sino cultural, decía que la mujer no servía para aprender. Decían que la mujer para lo único que servía era para procrear, para hacer la comida, limpiar, para dar hijos a la nación. Eso lo decían los griegos. Los hebreos decían, no le des lo santo a los perros, refiriéndose muchas veces a la mujer y a la palabra. Lo santo es la palabra. Los perros, las mujeres. Fíjate hasta dónde habían llegado. Alejados del propósito de Dios, porque nunca Dios en toda la Biblia dijo eso. Siempre Dios consideró al hombre y a la mujer como iguales, con roles distintos. Pero viene la iglesia y Pablo dice, la mujer aprenda, entre a la enseñanza, aprenda como aprenden los hombres, siéntate a un lado de los hombres y tú aprende lo mismo que los hombres. La mujer aprenda, pero tranquila. La palabra en griego es tranquila. Ahora, ¿por qué tranquila? Porque en el mismo contexto nos damos cuenta que querían enseñar y querían gobernar a la iglesia. Querían ser las que gobernaran a la iglesia y querían ser las que enseñaran a la iglesia. Ahora, esa enseñanza, esa sí no es la de la unción del santo. Ya me metí en esta onda. Ahora me salgo, ¿verdad? Porque si no voy a dejar aquí, al rato ya no van a venir las hermanas. No, pues ya mira, porque eso pasa, ¿sí o no? ¿Verdad? Pasa. Cuando empiezan a descubrir eso. Entonces, ¿qué caso tiene? No puedo hablar. Entonces, ser cristiana, no hombre, no, ya no, yo no quiero. No, lo primero que quiero decirte es, aprende. Tú tienes el derecho, ganado por Cristo, de sentarte y aprender la sana doctrina. Pero debes de estar en silencio, callada, sosegada. Desafortunadamente la Reina Valera 1960 que tienes ahí, la traducción no es exacta. La palabra no era silencio, la palabra era tranquila. No te pares a querer enseñar, no te pares a querer gobernar. Incluso ve la expresión ahí, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, con toda sujeción. No es que esté callada, sino que esté sujeta a autoridad. Porque no permito, o sea, dice Pablo, no permito, y no lo está diciendo Pablo, previamente en versículos que están arriba, está diciendo en el versículo 7 que él no viene a hablar de su propio pecho, él viene a hablar de parte de Cristo. Yo lo que les estoy diciendo, Pablo dice, no es cultural, no es que yo sea un misógino, es que yo les estoy hablando como apóstol de Jesucristo y les estoy diciendo qué es lo que quiere Cristo para la iglesia. Lo que quiere Cristo para la iglesia es que la mujer se integre en aprender la palabra de Dios con los hombres. Ese es el propósito. Pero, mira, así dice la expresión en griego, por la conjugación de los verbos. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La traducción es, pero si alguna mujer quiere gobernar o quiere enseñar, no lo permito. Ahora, si una mujer no quiere gobernar, ¿cuál es el problema? Si una mujer no quiere ponerse aquí y decir, yo quiero enseñar, hazte a un lado, yo quiero enseñar. Si no hay nadie así, no hay ningún impedimento. Ya que estoy en esto, una mujer puede levantar la mano en la clase.
Hay iglesias donde dicen, no, tú tienes que estar tranquila y callada. Y si quieres preguntar algo, me lo preguntas a mí, porque soy tu esposo. Y dice la palabra de Dios en Corintios que le tienes que preguntar a tu marido en tu casa. Sí, ¿y si esa mujer no tiene marido? O si tiene marido pero no es creyente, ¿tú crees que le va a explicar la palabra de Dios? No. Lo que está diciendo Pablo, si alguna mujer en su intervención ya quiere enseñar, no lo permito. Pero si su intervención quiere conocer más, pregunta, levanta la mano, di, oye, hermano rey, pastor, yo te quiero preguntar, como dice la palabra de Dios así, así, ¿es correcto? Sí, hermana, gloria a Dios, estás entendiendo. Pero si una hermana se levanta y dice, a ver hermanos, ábrame la Biblia en tal lado, aquí dice esto, el otro, y miren, así, asá, y a ver, ustedes así, asá, ahí ya quiere gobernar. No se le permite. Ya quiere enseñar, no se le permite. La expresión incluso más pura dice, la mujer que quiere ser maestra o pretenda ser maestra, yo no lo voy a permitir. Ahora, una mujer no puede enseñar, claro, a sus hijos. Loida y Eunice, ¿no? ¿A quién? A Timoteo. ¿Por qué? Porque el papá de él era griego. ¿Quién le enseñaría la palabra si no estas mujeres virtuosas? ¿No? Tú le puedes enseñar, es más, en el mismo contexto está diciendo en el versículo 14. En el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permanecerá en fe, amor, santificación con modestia. O sea, está diciendo, practica tu santidad, ¿qué? Enseñándole a tus hijos la palabra de Dios, engéndralos, edúcalos, enséñales la palabra de Dios. Una mujer puede predicar el evangelio, claro. Una mujer incluso siendo esposa, si su esposo está diciendo algo que no es correcto a la palabra, le puede decir, marido, fíjate que creo que lo que estás diciendo no está correcto. La mujer puede enseñar en muchos lugares, pero por soberanía de Dios, Él decidió que la iglesia, en un momento oficial como este, donde la iglesia se reúne, los que deben de enseñar la palabra y gobernar a la iglesia, deben de ser hombres. Deben de ser. ¿Cuántas veces han llegado las hermanas a quejarse de que, ay, mi esposo no, la palabra no le interesa y yo soy la que más lee y el otro no quiere y yo tomo todas las decisiones en la casa y vienen y me tocan, ¿cómo se llama? El casero que viene a cobrarme la renta y él me dice, ¿sabes qué? Habla con él, dile que no estoy. Fíjate ese tipo de autoridad. Lo que pide Dios es que la autoridad en la iglesia, la autoridad en la casa, si hay una mujer casada, es el varón. Pero cuando una mujer quiere gobernar a la iglesia y enseñar a la iglesia, no es permitido por Dios. Y yo pregunto, donde hay un montón de maestras bíblicas dentro de la iglesia que le dan clases a toda la iglesia, mujeres que son pastoras, yo pregunto, ¿tendrán la unción del santo? ¿La tendrán? Hace ratito hablaba con una amada hermana que decía, como que ya hace falta que las mujeres se integren en un estudio de mujeres, ¿no? Claro, claro que sí. Y va a haber un estudio, y va a haber hermanas enseñándoles la palabra, porque lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Por lo que dice Tito, las ancianas enséñenle a las más jóvenes. Las ancianas enseñen a las más jóvenes. No es que Dios prohíba la enseñanza de la mujer, lo que prohíbe es que la mujer tome un rol que no le pertenece dentro de la iglesia. Querer enseñar y gobernar a la iglesia. Eso es labor de los hombres. Eso es labor de los hombres. Entonces, hermanos, ahí nos quedamos. ¿Es que a mí no me enseñas porque yo tengo la unción del santo? Pues si es pastora, no me enseñes. ¿Por qué?
Porque ¿sabes qué? Tú no tienes la unción del Santo. Serás buena gente y lo que seas, pero estás en un lugar donde Dios no te quiere. Y eso es bien desafortunado. Bien desafortunado. A lo mejor hay alguien que dice, uy, ya machismo. Hermanos, hermanas, un hombre no puede tener la gran bendición de tener un hijo, porque Dios le dio ese rol, ¿no? Respeta el rol que dice la Biblia, no quieras gobernar la iglesia. Eso Dios se lo dio soberanamente a los varones. Es más, no todos los hombres en la iglesia serán pastores, ¿o sí? No todos los hombres en la iglesia serán maestros, ¿o sí? Solamente son roles. Y déjame decirte una cosa, no hay cosa más, déjame decirte una cosa, no hay cosa, ¿no? No hay algo más maravilloso que estar en el lugar donde Dios te quiere. Pero si estás en un lugar donde Dios no te quiere, híjole, qué problema, qué problema. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando para ser guiados en la verdad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esta enseñanza y te pedimos que podamos reflexionar, que podamos incluso, si tenemos dudas, Señor, escudriñar estos pasajes y descubrir la verdad que hay en estos pasajes, Señor, y nos daremos cuenta, Señor, que la unción del Santo, por la gracia, Señor, tuya, está en nosotros. Gracias, Señor, porque a través de la unción del Santo nos damos cuenta de la verdad y podemos ver, Señor, las mentiras para desecharlas, abrazar la verdad y desechar las mentiras, Señor. Te damos gracias por esa gran bendición y privilegio que le das a tu iglesia genuina. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos estamos viendo el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Oramos, hermanos, por el cafecito. Amado Señor, te damos gracias por estos alimentos que podemos compartir delante de tu presencia y Señor, te alabamos por eso y gracias por el estudio y también por este tiempo de comunión entre hermanos. Te pedimos, Señor, y te pido que en el momento de que mis hermanos regresen, en el momento que tú lo dispongas, regresen con bien a sus hogares, Señor, y que cuando lleguen ahí a su hogar, Señor, puedan ver la gran bendición de tu bondad, de tu soberanía, Señor, en todo lo que ha pasado en sus hogares. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Si quieres mutearla, hermano, porque si la desconecto ahorita. Sí, primero. Sí, porque no. Si la desconecto así se va a tronar. Hermano. Sí, Dios te bendiga. Ay, gracias.